No sé cuántas veces hemos estado un viernes de mediodía en la casa del Señor, pero hoy nos ha tocado reunirnos y es un día, hermano, donde el diablo se encarga de volver en fiestas mundanas algunas enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, la Navidad la han transformado en una fiesta mundana, y estos días de Pascua, donde muchos se aprovechan de que hay días marcados en rojo en el almanaque y se toman sus mini vacaciones y sacan provecho para gastar dinero, y en los shopping y en todos los lugares todo eso se ha vuelto algo comercial, y a veces los cristianos corren el riesgo de sumarse a esa actividad mundana, olvidándose el significado bíblico de cosas como la Navidad o como la Pascua. Vamos a estar hablando ahora unos minutos acerca de la Pascua bíblica y el Cordero. Ese va a ser nuestro tema por unos cuantos minutos, la Pascua bíblica y el Cordero. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, ahí se nos explica este tema. Si puede poner la atención, versículo 3, dice la palabra: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y esto es todo lo que la Biblia enseña sobre la ceremonia de Pascua. En primer lugar, la Pascua es una reunión de liberación, la liberación del pueblo de Israel. En ese capítulo 12 y en el versículo 40, si usted puede mirar ahí, 12:40, dice la palabra: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Así que es una ceremonia, hermanos, de liberación del poder del faraón. 430 años, dice el texto, Israel fue esclavo en Egipto. En el sentido espiritual, esto a nosotros nos recuerda la liberación del poder del pecado y del dominio que el diablo tenía en nuestras vidas cuando no habíamos conocido a Jesús como el Salvador. Dios había prometido liberar a su pueblo con mano fuerte. Se iba a terminar el tiempo de andar pisando barro y paja y construyendo grandes edificios para hacer de los egipcios un gran imperio. Dios le iba a poner punto final a eso. Dios había enviado las plagas, y la última plaga que iba a venir sobre los egipcios era la muerte del hijo primogénito. Dios había dicho que iba a mandar el ángel de la muerte en la noche, y en la familia que tuviera sangre del cordero en los postes y en los dinteles, nadie iba a morir allí. Esa era la sangre protectora. Pero en la puerta donde no hubiera sangre del cordero, el primer hijo iba a morir. Y aquello fue una gran lamentación, porque Dios cumplió su palabra. Dios, hermanos, iba a liberar a su pueblo, pero esta es la Pascua bíblica. La palabra Pesaj es la palabra Pascua, Pesaj,
que significa pasar por alto. Lo que estaba diciendo, el ángel de la muerte pasaría y donde viera la sangre del cordero pasaría por alto. Del mismo modo que un día Dios, al mirar nuestra vida y ver que nuestros pecados han sido lavados en la sangre del cordero, Él pasará por alto el castigo de nuestras vidas y nos dará un cielo y una gloria eterna. Esa es la sangre protectora, esta es la Pascua de la Biblia. Le dije la Pascua bíblica y el Cordero, y vamos a concentrarnos en el Cordero. Lo primero que hemos leído acerca del Cordero, en el versículo 4 dice: más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el Cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto. Ese era el primer requisito, no era cualquier cordero, tenía que ser uno sin defecto, un cordero perfecto. Lo que no he vuelto a leer, pero puede usted mirar en el versículo 3, dice que se debía hablar a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. El día 10. Y ese cordero tenía que ser sacrificado el día 14. Esto es muy importante que pueda retener. El día 10 el cordero era separado y el día 14 iba a ser sacrificado. Tenía que ser sin defecto. Lo primero que nosotros necesitamos comprender, que este cordero sacrificado allí era una proyección profética. Era algo que se iba a trasladar en el tiempo hasta la persona de Cristo, que Él se iba a transformar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto que hemos leído y todo lo que está pasando aquí en esta ceremonia de Pascua, exactamente se cumplió en la persona de Cristo. Entonces, al ver el Cordero, lo primero que vemos es que era un Cordero sin defecto. Pues de esto habla la Biblia acerca de Cristo, que Él era sin mancha, que Él era sin pecado. No había ningún pecado en la persona de Cristo. Dice el apóstol Pedro, después de contar en el capítulo 1 que Él nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, dice, sino con la sangre preciosa del Cordero, sin mancha y sin contaminación, dice Pedro. Así que Cristo era el Cordero perfecto, igual que el que iba a ser sacrificado aquí en la Pascua. Ese Cordero tenía que separarse en el día 10 y tenía que ser sacrificado en el día 14. Observe el versículo 6. Dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahora, el domingo que pasó, usted quizás vio en la ciudad mucha gente con ramas de palmeras y todo eso. A la gente, los religiosos le llaman el Domingo de Ramos. Eso recuerda el día que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén y toda la gente salió a recibirle con mantos, con hojas de palmas. Y el Señor Jesucristo entró en Jerusalén y 4 días después fue sacrificado, igual que el Cordero, como está explicado aquí. Ese día Él fue apartado, entró a Jerusalén y 4 días después iba a ser sacrificado en la cruz. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, es como este Cordero y la Pascua se va cumpliendo paso a paso en la persona de Cristo. A esto debo decir, por si alguien no estuvo en las reuniones anteriores, que cuando leemos Mateo el capítulo 12 y el verso 40, la gente le pidió señales a Jesús y Él les dijo: la señal que yo le doy es la del profeta Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Lo cual Jesús estaba diciendo que Él iba a estar en la tumba muerto 3 días y 3 noches. El mundo religioso le llama al día de hoy el Viernes Santo, porque ellos entienden que Jesús fue sacrificado hoy. Y eso no puede ser verdad, porque eso no cumpliría con la profecía que dijo Jesús.
Porque si él hubiese sido sacrificado un día viernes, hubiese estado en la tumba la noche del viernes, la noche del sábado, y no se hubiese cumplido la profecía que tenía que estar 3 días y 3 noches. Pero él tuvo que haber sido crucificado lo que para nosotros es el día jueves. Y entonces sí se cumple la profecía. Y él entró el domingo a Jerusalén. El cordero tenía que estar apartado 4 días. El lunes, el martes, el miércoles y el jueves tenía que ser sacrificado. Eso es lo que dice acá la palabra de Dios. Y eso es lo que tuvo que cumplirse en la persona de Cristo. Así que lo primero que vemos aquí es que el cordero es sin defecto. Cristo era sin pecado. Él era el cordero sin mancha y sin contaminación. En segundo lugar, el cordero tenía que ser inmolado. Observe esto aquí. Versículo 6, otra vez dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando la Biblia habla de la palabra inmolar, esa palabra quiere decir que iba a ser degollado. Ese término se repite en otros pasajes, como hacia el futuro en Apocalipsis 5, dice que estaba de pie el cordero que fue inmolado. Si estaba de pie quiere decir que resucitó. Y ahora Isaías en el capítulo 53, él decía en esa profecía acerca de Jesús que él fue llevado como cordero al matadero. Él mudeció y no abrió su boca. El ritual que se hacía aquí era que el padre de familia traía ese cordero perfecto. Imagínese una reunión en el hogar, la familia reunida, y de pronto ese cordero perfecto, sin defecto, inocente, era puesto en el centro. Todos los ojos mirando el cordero. El padre de familia levantaba la barbilla del cordero y lo degollaba, lo inmolaba. El cordero no hacía ninguna clase de sonido, igual que Cristo, él mudeció y no abrió su boca. Se tomaba la sangre del cordero en un lebrillo, y ahora íbamos al otro paso. Esa sangre se iba a volver una sangre protectora. Los postes y los dinteles de la puerta marcadas por sangre. Esa sangre iba a ser la sangre protectora. Es la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa sangre es la que nos limpia de pecado y es la sangre que nos protege de todo juicio. Es la sangre que nos libra de las llamas del infierno para darnos una vida eterna junto a Él. Esa sangre protectora nos habla también de un cordero sustituto, porque ese cordero ahí en Egipto estaba muriendo para que la familia fuera salva. Y Jesús fue a la cruz del Calvario para morir, para que nosotros, la familia humana, sea salva creyendo en Él. Esto nos hace recordar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 22, cuando Dios pidió a Abraham, el padre de la fe, que sacrificara a su hijo Isaac. Y recuerdan que cuando ya estaba todo preparado, el holocausto, apareció allí un cordero, un carnero, dice la Biblia, enredado en la zarza, el sustituto. Isaac no fue muerto, fue el carnero que ocupó su lugar. Es la misma figura, Cristo ocupando el lugar, el cordero en Egipto muriendo para ser el protector y el salvador del ángel de la muerte de esa familia. Así que vimos aquí que era sin defecto el cordero, que fue inmolado, que era protector. Y por último vamos a ver un cordero compartido. Porque dice aquí, si una familia fuera pequeña, entonces había que invitar a otra familia para juntos comer el cordero. Ese cordero compartido es el que en el Nuevo Testamento lo vemos en aquel texto que dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, nos compartió a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí vemos, hermanos, paso a paso, en el sacrificio de este Cordero,
la obra de Cristo a favor nuestra. Y ahora, si usted quiere quedarse aquí un momento en ese pasaje, yo le voy a pedir si me puede acompañar hasta Primera de Corintios, el capítulo 5. Primera de Corintios, el capítulo 5. Y al llegar ahí vamos a poner nuestra atención en el versículo 5. Primera carta a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Versículo 6 le voy a leer. Versículo 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es, ¿quién dice la Biblia? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué quería leer este texto? Porque al usar toda la figura y el paso a paso de lo sucedido al Cordero sacrificado en la Pascua en Egipto, algunos piensan que nosotros hacemos una interpretación alegórica o mística, pero el Nuevo Testamento se encarga de decir que Cristo es nuestra Pascua. Él era el Cordero de la Pascua. No hay que interpretar, solamente hay que leer y enterarse. Él es nuestra Pascua. Ese cordero sacrificado en Egipto entonces era la proyección del cordero que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es el cordero de la historia, el cordero de la historia. Y ahora vamos a hablar unos minutos del cordero de nuestra memoria, del cordero de nuestra memoria. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Era el momento en que Juan el Bautista estaba haciendo algunos bautismos ahí en el río Jordán. Y mire lo que sucede. Evangelio de Juan 1, verso 29. Dice la palabra: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está definido el Señor como el Cordero de Dios que iba a ser ofrecido en el altar de la cruz. Si usted sigue leyendo el capítulo 12 de Éxodo, usted va a entender allí de que ese cordero tenía que ser asado. Ese cordero se tenía que comer enteramente. Por eso, si era mucho para una familia, había que invitar a otros, porque había que comer todo el cordero, no se podía dejar nada. Recuerde eso, porque eso tiene un significado también. Nada podía ser hervido, tenía que ser asado. Lo curioso es que la religión dominante ha enseñado al mundo que no hay que comer carne, pero la Pascua consistía en comer la carne de un cordero asado. Qué curioso, ¿no? Lo que enseñan los hombres a lo que enseña la Biblia. Si no había cordero, no había Pascua, y esa carne tenía que ser comida toda, y ya les voy a explicar por qué. Aquí está el Cordero de Dios. Aquella ceremonia del capítulo 12 que no hemos seguido leyendo, pero dice que ese cordero tenía que ser acompañado por hierbas amargas y por pan sin levadura. Cuando leíamos en Corintios, dice que ahora debíamos participar de la masa sin levadura y que Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Cuando la Biblia habla de la levadura, siempre se refiere, o eso está ligado a la presencia de pecado. Aquel pan que se hacía en Egipto era un pan sin levadura, era algo que se hacía con base de harina, un poquito de agua y aceite, y ese eran todos los ingredientes que llevaba. En los panes modernos se usa sal. Y ahora quiero contarles algo, para que vean lo que es la Pascua de la Biblia y lo que es la fiesta comercial que se organiza aquí en nuestro mundo.
Los judíos usan un pan que se llama matzá, es el nombre que tiene. Para los que nunca vieron eso, quiero que se haga la idea de una galletita. A veces lo hacen en una forma redonda, pero generalmente se hace como si fuera una galletita como de 15 centímetros por 10. Y el matzá que usan los judíos tiene dos cosas que usted puede ver. Uno que tiene todas como unas líneas y el otro que tiene orificio. Aún los judíos, cuando celebran esas líneas o esas rayas, nos recuerdan las marcas que el látigo dejó en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y esos orificios en el matzá, en el pan, nos recuerdan los orificios que los clavos dejaron en sus manos y en sus pies. Así que en lo que usa el pueblo de Israel hoy, que ellos llaman el matzá, ahí vemos los rastros de la obra de Cristo, de ese cuerpo herido y molido por nuestro pecado, y ese cuerpo que fue llevado a la cruz. Ahora, les voy a llevar un momento al Evangelio de Juan, ya que está cerca, capítulo 6. Juan, el capítulo 6, versículo 51, observe eso. Juan, el capítulo 6, verso 51, está hablando el Señor Jesús y Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice, el pan que yo daré es mi carne y lo daré por la vida del mundo. El domingo anterior, cuando celebramos la ceremonia de la Santa Cena, lo hemos repetido. Al participar del pan es el cuerpo herido y molido por nuestro pecado. Y ahora es el mismo Jesús que dice, el pan que yo les daré es mi carne que la daré por el mundo. Eso es verso 51. Ahora mire verso 54. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que aquello que sucedió en Egipto y aquel pan sin levadura, es decir, sin presencia de pecado, ese pan iba a representar el cuerpo de Cristo. Era su carne que Él iba a ofrecer. Y dice, todo aquel que come de esta carne o de este pan tiene vida eterna. Ahora en Egipto el otro ingrediente de la Pascua, el cordero, el pan, y después venían las hierbas amargas. Esa ceremonia al pueblo de Israel en el día de hoy, y justo en esta semana coincide, ellos están celebrando eso, y hay toda una ceremonia que hace el padre de familia, y hay varios pasos que se dan ahí. No voy a contar eso ahora, pero sí para decirles que eso se celebra hoy así. Las hierbas amargas era el recuerdo del tiempo de esclavitud, de la amargura que tuvieron que soportar bajo el dominio de Faraón. Entonces teníamos en la Pascua el cordero, el pan sin levadura. Algunos que lee algún libro va a ver la palabra ácimo. Esa palabra ácimo significa sin levadura. Y las hierbas amargas, el recuerdo del tiempo de esclavitud. Esa es la Pascua bíblica. No vemos otra cosa en la Pascua. ¿Y qué es lo que vemos en la Pascua comercial? Las que nos torturan con publicidad en la televisión, en las revistas, en la internet. En una visita a un shopping, ve todo ahí, una cantidad de cosas. Ayer fui a la panadería, antes de ayer, y había ahí lo que llaman una rosca de Pascua. Pregunté el precio, 1.500, dijeron. Se ve bonita ahí en la mesa, déjela ahí. Pero ayer vimos hasta de 4.000 pesos en la tele. Pero ¿y cómo apareció la rosca de Pascua si lo que hemos leído en Éxodo no hay ninguna rosca allí? Y entonces tenemos que ir investigando en la historia, y en el año 476 después de Cristo,
los bárbaros invadieron lo que hoy es Italia y una ciudad que se llama Bolonia. Y los bárbaros tomaron cautivo a la gente de ese lugar. Y un panadero de ese lugar le ofreció al rey de los invasores un pan dulce, redondo. Y ese pan le gustó tanto a ese rey que liberó a todos los cautivos. Y ese pan tenía como una forma de paloma. Y la gente tomó ese hecho y dice, ahí está el Espíritu Santo. Él se transformó. Así llega lo que hoy se conoce la rosca de Pascua a nuestros días. ¿Y a dónde aparecieron los conejos eso? Porque allá en Egipto no vimos ningún conejo en la celebración. ¿Y de dónde salieron esos conejos? Los conejos eran un símbolo que se ofrecía en los cultos a lo que se llamaban los fenicios y los cananeos. Le llamaban Astoret. Algunos le llamaban Astarte. En Babilonia le llamaban Isar o Istar. Los romanos le llamaban Venus. Eran figuras de mujeres voluptuosas que reflejaban la fertilidad. Y esos cultos, uno de los ingredientes de la adoración, eran conejos. Si ustedes no saben, tienen que hablar con hermano José o José Luis, y ellos saben cómo los conejos se reproducen todos los meses. No sé si están criando conejos o qué, pero en un tiempo estaban los conejitos ahí. Y dan de 5 a 10 crías por mes. Entonces en esos cultos de idolatría se celebraban y se ofrecían conejos como una demostración de la fertilidad de esos dioses paganos. Y entonces a alguien se le ocurrió que como eso era un reflejo de vida, de reproducción, alguien inventó, no está en la Biblia. Dice que cuando Cristo resucitó, que la piedra del sepulcro se corrió, lo primero que salió fue un conejo, en señal de una nueva vida, de una vida abundante. Y ese invento llegó hasta nuestros días y ahora la Pascua está adornada de conejos. Y los huevos de Pascua de chocolate, no había nada en Egipto de eso, no vimos nada nosotros, leímos, pero no había nada. No había rosca, no había conejos, no había huevos de chocolate. Y eso comenzó con una familia alemana hace un par de siglos atrás. Eran pobres y criaban conejos. Y ellos le dijeron a sus hijos que los conejos producían huevos de diferentes colores. Y entonces ahí se inspiraron en esa mentira y empezaron a hacer aparecer en la Pascua huevos de chocolate marrón, blanco y no sé cuántas clases de chocolate hay. Pero quiero dejar en claro esto: la Pascua bíblica era el cordero, el centro. Era el pan sin levadura y eran las hierbas amargas. La Pascua comercial son las roscas, los conejos y los huevos de chocolate, eso, Kinder, no sé qué cosas son. Pero nosotros tenemos que saber discernir qué es de Dios y qué es del diablo, qué es lo espiritual y qué es lo comercial. Y la iglesia no puede caer en esa trampa. Tenemos que saber discernir bien. Ahora les voy a llevar un momento a Éxodo y ya voy a ir a la parte final, al capítulo 12 otra vez. En ese capítulo 12 quiero que note ahí un detalle. En Éxodo, el capítulo 12, habíamos dejado de leer en el versículo 7 y ahora vamos a leer versículo 8. Éxodo 12, verso 8, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Cómo la Pascua se comía carne asada y ahora dicen que no se puede comer carne? No sé si recortaron ese pasaje o qué. Dice: y comeréis la carne asada al fuego, panes sin levaduras y con hierbas amargas lo comerán. Lo que terminé de explicar, ¿verdad? Ninguna cosa comeréis de él cruda,
ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ahora, ¿qué sucedió en la cruz del Calvario? El juicio de Dios, el fuego, la ira de Dios vino sobre Cristo, porque Él estaba cargando todo nuestro pecado sobre su cuerpo. Dice Primera de Pedro 2, verso 24, que Él llevó sobre el madero todos nuestros pecados. Y allí todo su cuerpo fue afectado, como hemos leído aquí, desde su cabeza hasta sus pies. Todo el cuerpo fue afectado de nuestro Señor. Él se entregó enteramente por nosotros. Y dice el versículo 10, lo leo otra vez, dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedares hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El cordero debía ser comido enteramente, nada podía quedar. Y esto es lo que el religioso y el cristiano verdadero debe comprender. Cuando Cristo entra en nuestra vida, es el cordero entero que entra para ser nuestro Salvador. No queda nada fuera. No es alguien que dice: bueno, yo soy salvo, pero no estoy tan seguro, ya vamos a ver si llego o no al cielo. Algunos dicen: bueno, si Dios quiere, seré salvo. Si Dios quiere. Pero si yo ya participé del Cordero, si Él ya me salvó, Él está enteramente en mí. Nada queda para el otro día. Hoy tengo la certeza de que está enteramente en mí. Y así podemos ver todo, hermano. Hay más datos aquí, pero no voy a entrar en ellos. Pero vemos que aquel cordero de la Pascua en Egipto, paso a paso se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cordero de la historia en Egipto, el cordero de la memoria, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y el último párrafo va a ser para el cordero de la victoria. El de la historia, el de la memoria, y ahora vamos al cordero de la victoria. Busque ahí Evangelio de Juan, capítulo 19, y ahí vamos a terminar y prepararnos para el tiempo de oración, porque qué bueno que vamos a hablar con Dios en este día. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Ahí vamos a encontrarnos con el cordero de la victoria. Juan 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí está la victoria en la expresión consumado es. Hemos predicado, explicado ese término en griego, la palabra tetelestai. Significa la deuda ya fue pagada, la deuda ya fue saldada. La muerte de Cristo fue una victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte misma. La deuda ya fue pagada. Tetelestai era un término que se utilizaba en la contabilidad. Hermano, ese término tienes que aprenderlo tú, que vas a ser contador. Y el contador, cuando revisaba las cuentas y ya estaba todo bien, todo pago, al final del documento se ponía esa palabra, tetelestai, la deuda ya fue pagada, cancelada. Y ese término de la contabilidad se lo trajo aquí para aplicarlo a la muerte de Cristo, porque el precio que Él pagó, el de su sangre preciosa, fue suficiente. Era suficiente para cubrir nuestro pecado. El precio que Él pagó allí en la cruz era suficiente para que obtuviéramos la paz con Dios. Y el precio que Él pagó allí en la cruz era suficiente para darnos una salvación que es eterna. La deuda ya fue pagada. Y esto es cuando en el mundo todavía se discute
en un modo que yo entiendo que ofenden a Dios cuando dicen la salvación se pierde o no se pierde. Pero si tú cometes tal o cual pecado o tal cual otro, entonces pierdes tu salvación. ¿Cómo yo puedo perder algo que es eterno? Si la Biblia me enseña que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Si yo tengo a Cristo, tengo la salvación de Dios y la salvación de Dios es eterna. Y este es el punto, hermano. Que mi salvación no depende de lo que yo hago. Mi salvación depende enteramente de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Y ahí está el grito de la victoria, el cordero de la victoria. Él dijo, consumado es, la deuda ya fue pagada. Esto satisfizo a Dios el Padre. El pago de nuestros pecados en la muerte de su Hijo satisfizo a Dios el Padre. Y Dios aprobó ese sacrificio. Y ahora somos salvos en Cristo. Este sí es el texto final, el último. Colosenses capítulo 1, verso 20. Y ahí cierro la idea. Y para que ustedes tengan una promesa en la que aferrarse, basada enteramente en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 20. El versículo 14 viene hablando de que tenemos redención en la sangre de Cristo. Eso dice el verso 14, tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Así que si la sangre de Cristo ya tocó mi vida, me salvó, lavó mi pecado, no hay forma de que yo pueda perder algo que es eterno y algo que yo no hice nada para conseguirlo. Él lo hizo todo. Pero llega el versículo 20 y el verso 20 habla de Cristo y dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está, murió en la cruz como nuestro sustituto, derramó su sangre. Tenemos redención, dice el verso 14, es decir, que fuimos rescatados. Tenemos perdón de pecado, también dice el verso 14. Y ahora esa sangre tiene otro logro muy importante. Nos permite tener paz con Dios, dice, que tenemos paz por medio de la sangre de su cruz. Así que ya no estamos enemistados con Dios, porque ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo y por eso nos ve justificados. Por eso nos ve santificados Dios, porque nos ve a través de su Hijo. Él consiguió para nosotros que tengamos paz con Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en una forma breve hemos visto en esta hora que hay una Pascua del diablo, es una Pascua comercial, roscas, conejos, huevos de chocolate. Y hay una Pascua bíblica donde el centro es el Cordero y era acompañada por pan sin levadura, ausencia de pecado, y donde eran hierbas amargas, que habla de quebrantamiento, de arrepentimiento y de una liberación que se produjo. Porque esas hierbas amargas no es nada más que el recuerdo de los años de esclavitud. Ahora ya somos libres. Y para ustedes y para mí, dice la Biblia, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Quizás en la distancia alguien que nos ve hoy u otro día en este mensaje necesita saber que debe encontrarse con Cristo para que Él lave su pecado y le dé una salvación eterna. Y así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, si Cristo entra en su vida, dice la Biblia, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Se romperán las cadenas que le ata el pecado, se romperá la alianza que tiene con el diablo, se romperá la unión que tiene en el camino al infierno. Y si tiene a Cristo, comenzará a recorrer un camino al cielo, un camino precioso, el de la vida eterna. Dijo Pablo a los Corintios, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Todo el que tiene a Cristo como el Salvador, para él sí puede haber una Pascua feliz.
tener a Jesús como el Salvador. Vamos a orar a Dios y darle gracias por su palabra y esta comunión que podemos tener. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de recordación que iniciamos con aquella Pascua en Egipto, para terminar en la obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias, Dios, porque nuestra alma se regocija al ver una obra completa en Cristo, como el Cordero de Dios que fue sacrificado en nuestro lugar. Y podemos nosotros con un corazón alegre expresar nuestra gratitud, Señor, por tu misericordia y tu gran amor que mostraste a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Bendice tu palabra, Dios, y que podamos compartir este mensaje con otras personas que necesitan experimentar esa verdadera Pascua, la de Cristo que fue sacrificado por nosotros para ser salvos. Bendice tu palabra y bendice nuestras vidas, Dios. En el precioso nombre de Jesucristo lo pido. Amén y amén. Amén.